Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar. Póngase cómodo y vamos a orar al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Gracias por este día que tú nos das. Una oportunidad más, Señor, para poder cambiar, crecer, hacer las cosas que te agradan, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en que tu hermosa iglesia te da toda gloria, tributa todo honor, toda alabanza a ti, Señor. Recíbelo como una ofrenda agradable. Señor, yo te pido que tú te entrones en esta mañana. Venga tu reino a tu iglesia, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo que has dicho en los cielos se ha hecho aquí en la tierra en esta hora. Todo lo que tú has dicho, Señor, moviliza ángeles, Dios mío, para que se derrame tu gloria haciendo todo lo que tú quieras, Señor. Tienes para nosotros, Dios mío, milagros, sanidad, restauración, Señor, libertad. Has venido a libertar al cautivo, Señor, y en esta mañana recibimos todo lo que tengas para nosotros. No te reserves nada. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. ¿Alguien ha venido por primera vez hoy aquí? Que el Señor les bendiga, amigos de nuestro querido Luis Simón. Que el Señor les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Somos todos de casa. Le damos un aplauso a los amigos de Luis Simón. Qué importantes son esos amigos que te acercan a Cristo. Valen oro. La Biblia también tiene un capítulo entero donde habla acerca de los amigos que acercan al paralítico a Jesús. Qué linda palabra. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias virtuales como gusten, de papel a la antigua. A mí me gusta mucho Reina Valera, 1960. Me he quedado en el pasado, me encanta. Así es que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias. Números capítulo 12. Y le puse como título a esta palabra, dice, Dios nos quiere bendecir. No sé si se entendió, Dios nos quiere bendecir. Amén. A veces pensamos que Dios está allí arriba con su gran barba blanca y con una espada para cortar cabeza. A muchos nos enseñaron así, de un Dios castigador, no te muevas, no respires, no hagas nada. Pero Dios se me reveló a mí como un papá que nos cuida, que nos ama, que es justo en sus juicios, pero que no hay nadie más que quiera vernos tan bendecido como nuestro papá. Amén. No hay nadie más que quiera lo mejor para nosotros que nuestro Padre. ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos? Sí. Aún siendo malos, dice la palabra, queremos y tratamos de darle según nuestro alcance lo mejor a nuestros hijos. Así es nuestro Dios para con nosotros, quiere bendecirnos. Y en el huerto del Edén, no les voy a hablar del Génesis ni de Adán y Eva, pero el propósito del Señor era bendecir la humanidad. Dios tenía un plan maravilloso, y yo antes de acostarse a Mía, siempre le digo, escoge una de tus historias, no le digo cuentos, de tus historias favoritas, y le encanta Génesis, Adán y Eva, y me dice, ¿quién los creó? ¿Pero quién es su papá y quién es su mamá? Y me empieza a hacer preguntas que comienzo a contarle la historia de Adán y Eva, pero trato de inculcarle que el plan de Dios para con sus hijos es maravilloso. Cuando tú y yo venimos a Cristo y pasamos de muerte, porque llegamos a la iglesia muertos en delitos y en pecado y llegamos a Cristo, Él lo primero que hace, nos da vida, nos sopla vida. Entonces cuando estábamos en el mundo hay cosas que no lográbamos entenderlas, pero llegamos a Cristo y Él nos da vida y Él tiene planes para con nuestras vidas. Entonces Él nos conoce por nuestro nombre. Aquí no hay nadie que Dios diga, ¿cómo era que se llamaba Él? ¿Cómo era que se llamaba?
A Dios no se le olvida tu nombre. Nos conoce de tal manera que Él no se le escapa nada. Y el plan de Dios era aún cuidar hasta el corazón de Adán. Dice la palabra que no se le escapa nada, aún le cuida el corazón. Dice, no le encuentro ayuda idónea, le voy a hacer la mujer idónea y le cuida hasta el corazoncito a Adán. Pero muchas veces, como Adán y Eva, fallamos. ¿Ha fallado alguna vez? Sí, amén. Todos hemos fallado en algún minuto de nuestras vidas. Algunos más, otros menos. Otros dicen, vivo fallando. Pero algunos se ríen. El Señor conoce esos pecaditos. Y en este plan perfecto que Dios tiene para nosotros, tendemos a meter la patita. Tendemos a embarrarla. ¿Alguna vez has recibido una promesa del Señor que dice, voy a hacer esto contigo? Amén. Algunos desde niños el Señor nos ha venido hablando y tratando con nosotros desde que éramos niños. Me acuerdo cuando el Señor me hablaba, cuando aún era niña, muchas cosas que no comprendía, pero Dios ya estaba tratando conmigo y yo parece que salía de la iglesia como flotando. ¡Wow! Tanto me ama el Señor. Yo soy tan importante para Él. ¿Te hace sentir importante el Señor cuando te habla? ¿Sí o no? Que somos como, soy como... Parece que soy su favorita, pero es tanto el amor que nos muestra, que nos hace sentir únicos. Y esa es una cualidad de Dios que me encanta, que nos hace sentir únicos, porque todos somos únicos. No somos, a pesar de que Dios tiene planes para con su iglesia, Dios nos ha llamado con un llamamiento único a cada uno. De hecho, somos cuerpo y no todos hacemos lo mismo. Vemos cómo nos han ministrado con la alabanza, vemos cómo alguien nos predica, vemos cómo otros discipulan, vemos cómo el Señor opera en sanidades y la palabra de Dios dice que es diversa, hace muchas cosas, pero el Espíritu es el mismo. Entonces tú y yo, hay planes al que Dios nos llama, pero no es el mismo del hermano de al lado. Dios te llamo con algo específico a ti. Y en esta mañana vamos a leer Números, capítulo 12. Nico, porfa, si nos puedes. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Te voy a pedir que no lo saques, por favor, y lo dejé ahí. Si alguien quiere leerlo lentamente y masticarlo, lo puede hacer. Todo este preámbulo que le he dado era para llegar acá. Hemos escuchado, de que llegamos a la iglesia, hablamos de que Dios nos tiene una tierra prometida. ¿Cierto? ¿Cuántos sabemos de que Dios saca de esclavitud a su pueblo y les pone un libertador, un líder, un pastor y los saca de la esclavitud? Pero en ese sacarlo de la esclavitud a Israel, que estaban siendo golpeados, pasaban hambre, yo me los imagino desnutridos, los egipcios trataban mal al pueblo de Dios. Cuando vemos las películas, como sobre todo esas películas antiguas, así, latigazos, y sudaban y les daban agua y les tiraban el agua y no podían ni siquiera beber. Y es un sufrimiento que yo me imagino que aún era peor que eso, y estaba pasándola mal. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios la estaba pasando mal. Entonces Dios escoge a un hombre que fue formado, que era del mismo pueblo, pero fue formado digamos, en la casa real con los faraones. Y este Moisés, Dios lo usa como libertador para sacar a su pueblo de la esclavitud, de lo mal que lo estaban pasando, a una tierra prometida, y les dice, van a entrar a ese lugar donde fluye leche y miel. De todo lo que están sufriendo, yo los voy a sacar y no hay por dónde perderse. Si Dios nos saca de un lugar donde usted está en un trabajo pasándola mal, ¿sí o no? Donde todo el mundo le hace la guerra, donde el jefe es hostil, donde los compañeros se juntan todo menos tú, donde te hacen hasta brujería, no sé. Tú y Dios te dice, te voy a dar un trabajo donde vas a ser valorado o valorada, donde vas a venir después del jefe, el jefe se va a ir de vacaciones, pero tú te vas a quedar a cargo, vas a crear lazos, vas a tener un mejor sueldo. Te diría, ¿me quiero quedar aquí o no? No, nos vamos a ir a un mejor lugar. Sería ilógico
No, Señor, muy masoquista decir, yo quiero latigazos, yo quiero pasar hambre, calor, quiero seguir aquí siendo castigado. Total, poco pero bueno, poco pero seguro. Porque hay gente que es masoquista, que me pegue. Pero no, el Señor les dice, los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida. Entonces Dios puede hacer así, esto, pum, pum. Suena fácil. Te saco del sufrimiento para llevarte, porque te quiero dar lo mejor, y podrían haberse pegado así el salto. En 40 días estamos listos. ¿Pero qué pasó ahí? Dios tuvo que tratar con el corazón de su propio pueblo, que no estaban preparados para entrar a lo mejor que Dios tenía para ellos. Pasaron muchas cosas. No podría predicársela toda, hablarle de todo lo que aconteció en ese transcurso, porque imagínense que lo que era para 40 días quedó en 40 años. O sea, son muchas cosas las que pasaron ahí, muchas cosas que Dios trataba de enseñarles y no lograban entenderlo. Cosas en que el plan de Dios era rápido, era ya. Pero la dureza de su corazón los hizo dar vueltas, vueltas y vueltas. Lo que Dios quería hacerlo ya, acelerarle los tiempos, por la dureza de su corazón, demoraron toda una generación. Entonces, aquí viene todo esto que les he estado hablando. María y Aarón y Moisés se criaron juntos, eran hermanitos. Yo me imagino que había mucha familiaridad, porque María a lo mejor jugaban, le pegaban, ¿qué le pega a Moisés? Jugaban a la pinta, este me empujó, este me tiró el pelo. Entonces había familiaridad con Moisés. Pero no lograron discernir que Moisés tenía un llamamiento especial distinto a ellos. Moisés no tan solo era un líder, Moisés era un pastor. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces cuando comienzan a pasar ciertas cosas, que no vamos a darle énfasis de muchas cosas que pasaron en la Biblia, dice la palabra que María habló contra su hermano Moisés. Moisés no lo oyó. ¿Pero qué termina diciendo abajo? ¿Quién lo oyó? ¿Quién lo oyó? Jehová. Lo que tú y yo no escuchamos a nuestras espaldas, lo oye Dios. Lo que tú y yo no sabemos, lo que puede ocurrir en alguna conversación donde salimos al baile, Dios la escucha. Amén. Entonces, como el hermanito no me está escuchando, yo doy. Pero Dios está ahí también. Entonces, cuando María habla de Moisés, ella pensó que estaba hablando de su hermano, con el que jugaban, con el que peleaban, con el que se hacían bromas pesadas. No logró discernir que estaba hablando de su pastor, que tenía una unción poderosísima porque hablaba con Dios cara a cara y se atreve a abrir su boca en contra de su pastor, solamente porque tenía la misma sangre. Entonces dijo, ¿solo por Moisés Dios puede hablar? ¿Acaso nosotros no profetizamos? Si yo toco el panderito y profetizo, y también soy muy poderosa en las manos de Dios, yo también tengo lo mío. Dios a mí también me ha dado dones, me ha dado talentos. ¿Acaso solo Él puede? Aparte que su esposa es media morenita, usita. Y comenzó a hablar cosas que Aarón como, bueno, si tú lo dices, María. Dice la palabra del Señor que esto desagradó tanto a Dios. En el versículo 9, no sé si te lo dije, Nico, el versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Yo no sé si usted ha visto un leproso, si puede de repente buscar en Google en imágenes. No le puse imágenes acá. Pero es penoso ver a un leproso.
Ya en estos tiempos no se da tanto porque ya con los años ha habido un tratamiento, pero antiguamente la gente que quedaba leprosa era apartada porque es una enfermedad muy contagiosa. Entonces dice la palabra del Señor que se enciende la ira de Jehová contra ellos y número 1, la nube que los protegía de día, que los protegía del sol y que hablaba de la presencia de Dios con ellos se va. No sé si están muy atentos, pero está como muy, muy calladito, no sé si están muy atentos, pero ¿logran comprender lo que está pasando acá? La presencia de Dios se va y se aparta porque se enciende la ira de Dios. Y dice la palabra que esta mujer queda leprosa. Cuando Aarón ve esto, dice la palabra del Señor que le dice a Moisés, te voy a pedir, hemos hablado mal, hemos sido cobardes, hemos sido poco temerosos, hemos sido murmuradores, pero ahora yo te pido que tú le pidas a Dios que la sane. Y Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, le dice, sánala. Y es aquí donde el Señor dice de que cuando ella queda leprosa, ella podía morir, pero se aparta por 7 días y el pueblo se detiene y no pudo avanzar a causa de esta lepra. Hay muchas cosas que aquí acontecen si podemos desmenuzar. Hay todo un acontecimiento espiritual que ocurre. Falta de temor de Dios, falta de sabiduría, atrevimiento para abrir la boca, leprosa, una enfermedad contagiosa. Espiritualmente, si logramos entender que la lepra se pega, se contagia, que contagia a otros, y luego que la presencia, lo más importante que podemos tener tú y yo, que es la presencia de Dios, se aparta y se va. La presencia de Dios es protección. Yo no sé aquí, levante la mano, ¿a cuántos se les quemó sus casas? ¿A cuántos de aquí el Señor los ha librado de un accidente automovilístico y de todo lo que sea? La nube de gloria habla de protección. En la noche era fuego y de día era nube. Era presencia de Dios y era protección. Era provisión también. Entonces cuando ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, pero viene Dios y los confronta cara a cara y se enciende su ira, a mí la Biblia me está diciendo que hay cosas que a Dios le encienden su ira es para yo no hacerla. ¿Sí o no? Si la palabra dice de que la Biblia quedó para nuestra enseñanza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si a mí este versículo, este capítulo me está enseñando que se enciende la ira de Dios, me está diciendo a mí hoy día, tú no lo hagas. No hagas lo que hizo María, porque te puede pasar lo mismo. ¿Entiendes? Entonces Dios nos está dando un gran ejemplo y nos está diciendo, cuídate, porque si hay algo, el por qué nos reunimos domingo tras domingo, el por qué nos reunimos miércoles tras miércoles, levantamos altar de adoración, hacemos discipulado, el pastor ora por los enfermos, hay liberación, hay tanto que se hace en una iglesia. Eso habla de que lo más importante en que nosotros pueda haber es la presencia. Todo eso lo hace la presencia de Dios. No es que yo hice un cursito para echar fuera demonios. No, yo me hago otro curso para exhortarte la palabra y me hago otro curso y yo tengo capacidades y voy a la universidad y pasé todos estos ramos, entonces yo te imparto lo que aprendí en la universidad. Nada de esto podríamos lograrlo hacer si no es presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, entonces nos reunimos en vano. En vano nos levantamos temprano los domingos, en vano estamos juntándonos a orar, en vano estamos haciendo muchas cosas si no está la presencia del Espíritu Santo. Entonces cuando esta mujer dice la palabra que queda leprosa, alguien puede decir, bueno, la lengua es mía y yo hago lo que quiero. Problema mío. No es tan así. Porque gracias a ella el pueblo no pudo avanzar. ¿Me entiende o no? No sé si se logra entender. Que lo que yo hago termina afectando a otro. Sea para bien o para mal. O yo atraigo la presencia de Dios, o estoy haciendo que su nube de gloria se vaya para cualquier otra iglesia. Pero yo le estoy diciendo con lo que yo hago al Señor, o te quiero aquí,
o te pido que tú salgas y le des tu cobertura, tu protección, tu provisión, se vaya para otra iglesia. Pero aquí a mí me gustan las cosas a mi manera. Si hay una de las cosas que cuando llegamos a la casa, cuando llegamos más que a la casa de Dios, llegamos a Cristo, es que Dios nos derriba nuestra propia manera de vivir. Y eso nos duele y no nos gusta. Porque a mi manera me gustan las cosas, como yo quiero, como a Andrea Conejero le gustan las cosas. Es que yo soy así y así soy y así voy a morir. Pero cuando llego a Cristo, yo tengo aquí mi espejo, que me está diciendo, por aquí sí, por acá no. Hablando de tantos acontecimientos, Nico, por favor, Éxodo capítulo 16, voy a tratar de avanzar, pero lo que quiero hoy día dejar en tu corazón es que Dios quiere bendecir. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 3. Y le decía a los hijos de Israel, el pueblo favorito de Dios, ojalá nos hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, comiendo asabito, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, nos golpeaban, nos mandaban, nos castigaban, pero comíamos carnecita. Acá en el desierto estamos pasando hambre. ¿Para qué decir? Después se viene un episodio del agua. No tenemos agua y otra vez. Mejor nos hubiésemos muerto en el desierto porque no hay agua, porque hay forma de pedir las cosas, ¿sí o no? ¿Le ha pasado que hay maneras de pedir las cosas? ¿Sí? Sobre todo los que trabajan en servicio público. Ay, Señor, ayúdanos. Hay maneras de pedir las cosas en el trabajo, en su casa, en su entorno. Hay una forma de decirle a Dios las cosas. ¿De qué manera? El tonito para Dios es importante. ¿Qué tonito usamos? Es muy importante. Y dice la palabra de Dios que mejor nos hubiésemos muerto acá porque hacíamos un asadito los sábados con los chiquillos, pero aunque nos trataban mal, pero teníamos carne. Y en un episodio que a mí me llegó a dar risa cuando estaba leyendo a Moisés, decía, Señor, un poco más y me matan, me apedrean. Ayúdame, Señor. Háblale a la peña, que salga agua, que brote agua. Pégale a la peña. Ahora, dice la palabra del Señor, hermano, ellos vieron lo que nosotros nunca hemos visto con nuestros ojos. El pueblo de Israel vio lo que nosotros jamás hemos visto. Dice la palabra que ni siquiera entendían lo que estaban viendo. Ven una cosita redonda en la mañana, así como que empezaron a caer cosas del cielo, así como, wow, ¿qué es eso? Es pan. Carne, wow, ¿qué es esto? Y ahí Dios le dice, salgan en la mañana, recojan, no guarden nada para el siguiente día. Dios los quería hacer que anduvieran por la fe y no lograban entenderlo. Lo que yo te doy para hoy no te va a faltar para mañana. Pero ellos, ¿qué hacían? A los chilenos, la bolsita. ¿Qué pasaba el otro día? Lleno de gusanos. Yo decía, pero si les estoy diciendo que no lo guarden, porque no confían en que también mañana, si hoy día hice el milagro, mañana también lo voy a hacer. Y a ti y a mí muchas veces nos pasa lo mismo. Creemos que Dios ya lo hizo, el Señor me dio un buen trabajo y si lo llego a perder, Dios lo va a volver a hacer y con algo mejor. Pero nos pasa que nos aferramos a lo que tenemos hoy. Somos tan humanos a veces, me sumo. Y cuando dice la palabra del Señor, que le dice, no lo guarden. Y cuando veían los gusanos no lo podían creer. Entonces no teníamos que guardarlo. ¿Ve? Entonces ahí salían, nos faltaba el que andaba guardando y la cámara ahí los estaba mirando. La cámara que captaba. Y dice la palabra, el Señor les dice, guarden el doble para el día del reposo. Porque no van a hacer nada y van a reposar y van a descansar. Adivinen qué hacían ellos. Se volvían a levantar el día de reposo saliendo a buscar si hay pancito, si hay carne. Dice la palabra del Señor, dice, ¿qué no me entienden? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les hablo? Que no les va a faltar. No encontraban nada.
Porque Dios les dijo, saquen el doble el día anterior porque el día de reposo van a reposar. Si a mí el Señor me dice reposa, yo me tiro en la camita y amén, obedezco. Busco una mejor película en Netflix, el Señor me dijo que reposara, no me hago problema. Pero ellos salían a buscar, no, con la contra, siempre. Entonces ¿me entiende por qué Dios no los pudo sacar de la esclavitud y pegarse el salto y entrar a la tierra prometida? Que Dios tenía que tratar con el corazón de ellos. Tenía que tratar con su fe, tenían que ver a un Dios que les proveía. Tenían que creerle. Lo único que Dios pedía de su pueblo era que le creyera. Pero no, al ver a los chilenos, a mi manera, como a mí me gusta. Entonces, hablando, ¿y qué tiene que ver esto con acerca del episodio anterior que estábamos hablando acerca de María? Acerca de todo esto que se estaba provocando, porque lo que tú y yo hacemos tiene un impacto. El mundo espiritual tiene un impacto muy grande. Todo lo que nosotros hacemos, ya sea orar, ya sea vivir en integridad, ya sea pecar deliberadamente aún asistiendo, porque podemos asistir a la iglesia, pero pecar deliberadamente, todo tiene un impacto en el mundo espiritual. Y Dios se mueve a tu favor o te lo pones como tu enemigo. Una de dos. Dios es grande en misericordia. Dice la palabra que nosotros caminamos y hay dos cosas que nos siguen. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién es? El bien y la misericordia nos siguen. Hermano, tú caminas, tú vas para allá y uno dice, ¡ay, déjame! No. Viene detrás el bien y la misericordia del Señor. Hay cosas que a veces no logramos entenderla, que uno dice, no, pero esto es porque la gente es buena gente. No es que la gente sea buena gente, hay un favor de Dios que nos sigue todos los días de nuestras vidas, el bien y la misericordia. Hayas gracia y favor ante una jefatura, hayas gracia y favor cuando te vas a comer a un restaurante, hayas gracia y favor cuando el ambiente se vuelve hostil, pero hay algo que a ti te protegió, hay algo que hubo un accidente y tú justo que pasaste y después se formó tremenda destrucción. Hay algo que a ti y a mí nos va siguiendo. No estamos exentos de las pruebas, de las dificultades, aún de las tormentas. Cuando Pablo estaba en la voluntad de Dios también se le levantaron tormentas, pero ahí estaba Dios con él y les preservó la vida. Podían perder la barca, pero la vida estaba intacta. Me pasó que unos días atrás andábamos salieron unas vacaciones así como de una semana para otra y nos fuimos con mi esposo a Mendoza. Entonces estábamos muy agradecidos del Señor. Yo iba en el auto y decía, gracias, Señor. Comí algo y decía, gracias, Señor. Porque no lo esperaba. Para mí estaba muy agradecida por permitirnos al Señor esas vacaciones, mini vacaciones. Y me pasa que cuando uno tiene niños chicos, su mente anda que no se tiren por la escalera, estaba muy preocupada por las niñas y se me queda la mochila con todo, mi mochila con todos los documentos, llaves del auto, carnet, todo. Se me queda plata también, se me queda ahí y bueno, nos fuimos al departamento que estábamos arrendando y dormí como una princesa y al otro día empecé a buscar mi cartera, no estaba en ninguna parte, en el auto tampoco. Dios santo, perdida, mi cartera perdida. ¿Usted sabe cuánto dolor le da lo perdido que uno dice, mis documentos, todo lo que había ahí de tanto valor, uno lo pierde y es una angustia. Y mi esposo me dice, yo la voy a buscar. No, ya está perdida, dije yo. Bueno, le clamé al Señor, de verdad, dije, Señor, ayúdame. Y siento que el Espíritu Santo me dice, tranquila. Cuando llega Leito, saca la cartera y dice, che, es esta. Sí, gracias por ser tan honrado, gracias. Eso se agradece, ¿sí o no? Qué alegría encontrar lo que se te había perdido. Y uno dice, ¿será que la gente es tan buena? ¿O será que el bien y la misericordia nos siguen? Me acuerdo, y te voy a nombrar, Sergio, cuando nos fuimos en el incendio, no podíamos casi respirar y Flavita nos convida a quedarnos a su casa.
Y ya, amén. Dije, no llegan aquí las llamas, pero ya no podíamos respirar por las niñas, estábamos súper preocupados y nos fuimos detrás. Uno en el momento pesca todo lo que tiene, arma su mochila, qué sé yo, y lo más necesario. Plata ni siquiera nos acordamos y nos vamos por un lugar donde hay peaje. Un peaje que no era menor, pero no teníamos las lucas para pagar ese peaje lleno de vehículos, lleno, todos pagando. Ay, Leo, por favor, pídele al hermano Sergio, que yo creo que él tiene mucho más en efectivo. Diga amén, lo recibo. Él yo creo que te va a pasar al tiro, ahí te va a tirar y tú ahí agarra el maná. Y alguien, Señor, que nos ayuda a poder pasar esto, si no, no nos van a dejar y todos los autos ahí pagando. Pero, amado, el vehículo que venía delante de Sergio, el Señor sabe que es verdad lo que estoy diciendo, dejan arriba la barrera y nosotros pasamos gratis. No nos ama el Señor. Hermano, son quizás que a veces decimos, ay no, si la gente anda buena onda últimamente, con tanta tragedia la gente anda como más misericordiosa. Hay algo que el Señor te da gracia y favor donde vas. No nos olvidemos que el bien y la misericordia nos siguen aún en las cosas cotidianas. En las cosas, ¿no te ha pasado que a veces quieres atender una visita y tú dices, me faltó esto, Señor, va a la congeladora y esta carne de dónde la tenía guardada, Señor? Y Dios te da una provisión que no esperabas. A mí el Señor, imagínense, y aquí ya no es que me esté yendo para otro lado, pero alguien el Señor hoy día y quiere hablarle acerca que Dios es un Dios proveedor. Yo estudié en una de las universidades más caras del país y era pagar y pagar, ni siquiera terminé la carrera. Yo tenía que estar, hasta hoy yo debería estar endeudada. Pero un día yo le dije, Señor, si tú me pagas la carrera, yo te voy a dar esto y tú págame la carrera. Y alguien puede decir, no, pero es que Dios no es Dios de pactos. Dios no obra así porque la Biblia... Hermano, cuando Dios ve a una mujer desesperada, llena de fe, el Señor hace lo que inimaginable. Dije, Señor, págame la carrera y yo te ofrendo 10,000 pesos, que es todo lo que tengo. Amado, cuando llegué aquí a Viña yo debería tener la tremenda deuda. Cuando voy al banco no había nada, 0 pesos. Y yo le decía, joven, vuelva a ver, por favor. ¿Puedes revisar de nuevo? Porque según yo, otra vez, deme el RUT. A lo mejor lo dijiste mal, que somos como el pueblo de Israel, que no creemos. Y él me dice, no tiene nada, señorita. Nada. ¿Qué deuda? Señor, este es tu plan. Este es tu plan. Son tus maravillas. Que muchas veces menospreciamos el poder de Dios, lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero la palabra del Señor dice que Él opera según el poder que hay en nosotros. No se olvide de este pequeño y corto versículo. Dios, y si quiere anótelo, lo va a llegar. Vive Dios que lo que le estoy diciendo, no le estoy vendiendo la pomada. Búsquelo, googléelo y créalo. Dios opera y actúa en nosotros según el poder que hay en nosotros. Si en nosotros no hay poder, si en nosotros no hay fe, si en nosotros no hay adoración, si en nosotros no nos derramamos en la oración, no va a pasar nada. Los enfermos siguen enfermos. La palabra dice que Dios nos dio a ti y a mí autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó? Es que mi problema, es que mi situación, es que yo, cuando Dios quiere usarte según el poder que hay en ti, no en el que hay en Él, porque Él es todopoderoso. Él ya es todopoderoso, pero Dios te va a usar según el poder que actúa en ti. Si no tienes el poder para creer que Dios pueda usarte, Dios no te va a usar. Si no tienes el poder para creer que Dios puede proveerte con lo mejor y darte lo que nunca te ha dado, no te lo va a dar. Yo a veces he hablado con solteras y trato siempre a la soltera de inyectarle fe. No, que Dios te puede dar cuando tú menos pienses. Ay, me dicen, no sé. Soltera, agarren esta palabra. Dios va a actuar según el poder que hay en ti de creerle al Señor.
Amén. Amén. Dios puede darnos lo que ni siquiera imaginábamos porque tenemos un Dios grande. Quiero avanzar en esto. En 1 Samuel 15:22, porfa, Nico. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Somos a veces buenos para los sacrificios. Somos medios idólatras. Si yo hago esto, si yo hago esto otro, si yo sirvo en la iglesia, si yo hago ciertas cosas, a lo mejor puede que funcione. Podemos incluso servir en la iglesia y tener un corazón desobediente. En serio, se los digo con todo el amor del mundo. Podemos llegar y hacer ciertas cosas, pero con mi corazón en contra de todo y no creyendo a nada de lo que Dios hace. Entonces yo cuestiono todo, porque en mí hay algo, dice la palabra, que batallan siempre. El espíritu y la carne están batallando. Entonces, como hay tanta batalla entre la carne y el espíritu, y es tan poquito lo que le doy al espíritu, la carne siempre está ganando. Entonces dice, ¿se complace Dios en que hagas tantas cosas? En que llegues, en que digas quiero hacer esto, yo hice 3 días de ayuno, cuando puede ser súper corto y obedecer. Simplemente obedecer. El pastor me dijo algo, yo lo obedezco, no cuestiono nada. En eso Dios se agrada. Dice la palabra que sube como un perfume con un olor grato ante su presencia. La obediencia es un perfume que sube como un olor grato ante la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué Samuel dice esto? Porque en los tiempos antiguos se daba mucho de que Dios hablaba a través de los profetas, pero muchas veces el pueblo hacía las cosas a su manera. Entonces se complace Dios en que se queme un carnerito, que se queme, que se haga un holocausto, cuando simplemente lo único que tengo que hacer es obedecer. Dios me dice, ama a tu hermano. No me pidas tanto, Señor. Yo puedo ordenar la silla, yo puedo pasar la aspiradora, puedo limpiar el baño. Si usted quiere, yo meto las manos a donde, lo innombrable, yo lo hago todo. Pero que ame a mi hermano, no. Entonces la sacamos larga. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Hacían sacrificios, idolatría, era muy idólatra. Pero obedecer a Dios los hacía dar vuelta por el desierto cuando hay promesa. Si tú y yo tenemos promesas del Señor y no hemos visto algo, no es que Dios se tarda, es que muchas veces nosotros hacemos que Dios se tarde. Ese es un gran problema. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero Él quería tratar con el corazón de su pueblo. Cuando María hace lo que hace ella, no tenía discernimiento, no había temor. Dios tuvo que enseñarle que lo que hizo estaba mal y tuvo que paralizarse por 7 días el pueblo entero por la culpa de ella, por la culpa de su chisme, por la culpa de su murmuración, y el pueblo entero se paralizó esperando a que sea limpia y fuera sana. Entonces Dios le estaba diciendo, lo que tú hiciste está afectando a otros. No es solo problema tuyo o problema mío, es un problema global, es un problema que encierra más de lo que nosotros creemos. Muchas veces nuestras malas decisiones no solo me van a afectar a mí, pueden afectar a mis hijos, a mis generaciones. Si yo tomo una mala decisión, si yo vivo mi vida conforme a lo que yo quiero hacer, pero yo no inclino mi oído a la verdad de Dios, yo puedo cometer las estupideces más grandes. Si yo no consulto ni obedezco a Dios, puedo llevar a mi familia al precipicio. Estoy en los lugares incorrectos por hacer lo que yo quiero. Cuando Dios me dice por acá, pero yo prefiero por acá. Y uno dice, sí que el camino amarillo, como el mago de Oz. No, yo prefiero el otro. Entonces es ahí donde la palabra del Señor nos muestra de que a Dios le deleita tanto la obediencia. Hermanos, no es fácil. Nos cuesta muchas veces. A los tímidos, hablar en público, es costoso. A los rebeldes un poquito, que siempre a mi manera, a mí no me dice nadie ni el jefe. A mi manera, a mí me resulta mejor.
Y era eso lo que Dios quería tratar con ellos para poder bendecirlos. Porque todo lo que Dios te pide a la postre es para bendecirte. Todo lo que Dios te pide a la postre te lo va a dar multiplicado. No hay una ofrenda de la que Dios se olvide. Cuando damos una semilla, Dios te la va a dar multiplicada. No hay nada de lo que Dios se olvide porque dice la palabra que Él no es deudor de nadie. Entonces, cuando a veces lloramos y decimos, estoy en el desierto, hermana, ¿cómo estás en el desierto? Dios no quiere que permanezca en el desierto, Él quiere que obedezcas. Si a lo mejor has meditado en tus caminos, hemos meditado en nuestros caminos, a lo mejor no estoy recibiendo ni estoy viendo lo que quiero, porque me he ido a dar vueltas y vueltas y vueltas. No, es que el trato de Dios es muy duro, pero puede que el problema sea yo. El pueblo de Israel no se daba cuenta que el problema eran ellos, no era Dios. Entonces, cuando yo veo, y quiero poner esto en tu corazón porque ya voy a ir terminando con esto, Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si alguien no lo entendió, se lo voy a desmenuzar. ¿Le ha pasado que hay gente que le dice, trato de leer la Biblia y no entiendo nada? ¿Sí o no? ¿O le ha pasado a alguno? ¿Cómo están levantando la mano? Yo. ¿Le ha pasado que lee la Biblia y pareciera que la Biblia está para eruditos, para sabios, no para mí? Pareciera que siempre quedo colgado, como trato de sentarme atrás a ver si capto algo. Y pasa que pareciera que la Biblia es para algunas personas, pero no es así. La Biblia es para todos y es muy simple de entender. Te lo digo yo, que hay hartas cositas que me cuestan, como la informática, que le gusta mucho a mi esposo. Yo, esposo, ayúdame por favor porque esto me supera. Te lo digo yo, que la Biblia es muy fácil de entender, no es difícil. Pero hay mucha gente que se queda entrampada. ¿Qué será lo que quiere decir esto? Y lo vuelve a leer por tercera vez, ¿qué será? Y no logra entenderlo. Es lo más penoso que nos puede pasar, no entenderla. Pero dice la palabra del Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es eso? Oscuro, que solo ve oscuridad, que lee la palabra y no logra entenderla, porque esa es la labor del enemigo, que tú no logres entender la palabra. Entonces, cuando dice la palabra, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, no conocen, no escudriñan y no entienden. ¿Y sabe cuál es la causa de todo eso? Por la dureza de su corazón. Me lo está diciendo la Biblia. Cuando tú y yo no logramos entender lo que Dios me quiere decir, que se da un mensaje y no entendí nada, examinemos nuestro corazón. Si tú y yo no estamos logrando entender lo que Dios me quiere hablar, hay un problema con mi corazón que no ha sido quebrantado. Logramos entenderlo, ¿no? Es muy simple. Es muy simple. Entre más yo me quebranto delante del Señor, yo voy a lograr entender lo que Dios tiene para mí. Yo me quebranto y Dios hace el resto. Tú y yo nos quebrantamos ante el Señor y vamos a ver luego que, wow, la Biblia me está hablando lo que antes no veía, y dice la palabra, y nos vemos como un espejo cara a cara. A veces nos pasamos, nos miramos al espejo y decimos, uy, no me gusta esto, me están saliendo manchas, me estoy poniendo, no sé, y nos empezamos a ver. Esa es la palabra. Nos empieza a decir, mírate. Te invito a que podamos leer la palabra y nos va a decir, ahora mírate. Es un espejo. Nos empezamos a mirar, pero muchos no logran comprender lo que dice, no entienden nada de lo que se exhortó en el mensaje, no entendió nada. Podemos preguntar, ¿te acuerdas lo que el Señor nos habló el domingo pasado? No entendí nada, ni me acuerdo. Es por la dureza del corazón. No hay otra cosa. Me lo está diciendo la palabra. Entonces tú y yo es urgente que podamos quebrantarnos ante el Señor, porque vamos a empezar a entender lo que antes no entendíamos. No es que seamos tontitos, mire, con todo el amor del mundo, no es que seamos tontitos, no nos dé el intelecto. Es que Dios quiere derribar fortalezas. Eso es.
Cuando tú y yo no logramos entender la palabra, son fortalezas que se levantan, que no quieren que tú entiendas la palabra. Por eso hay gente que se queda dormida en el mensaje. Es más pesado escuchar una prédica que ver una película en Netflix, porque a lo mejor el ofrendar nos parece mucho, pero a lo mejor esa misma platita no nos parece nada para ir al cine o salir a comer. Hay cosas espirituales que la empezamos a comparar con lo cotidiano y nos damos cuenta que realmente estamos quedando corto con lo que Dios quiere de nosotros. Y la lucha se ve ahí, en que nosotros logremos entender si hay algo que porque hay gente que se queda dormida orando, porque no sabemos escuchar a Dios. Es fascinante orar. Es fascinante orar. No se lo dice aquí una súper espiritual que dice, oh, ¿cómo lo hace ella? Por favor, tócame a ver si me lo pegas. No le estoy diciendo eso. Es fascinante entrar en el lugar secreto porque Él nos está esperando ahí. Y porque algo va a ser en el lugar secreto. De ahí muchas veces nos paramos. ¿Le ha pasado que se queda llorando en la noche con un tremendo problema y en la mañana parece que nada ocurrió? Porque hay alguien que aún mientras dormimos nos sustenta. Cuando tú y yo estamos orando, el Señor comienza a movilizar ángeles y algo empieza a pasar. ¿No te ha pasado que estás orando y Dios te pone gente para orar por ellos? Y tú no entiendes nada, pero empiezas a orar por ese matrimonio, empiezas a orar por esa economía. Y tú no sabes nada, pero Dios empieza a hablarte, empieza a inquietarte, empieza a movilizarte. Ya no soy solo yo y mis necesidades. No soy solo yo, Señor, yo quiero una casa, yo quiero un perro, quiero que mis hijos estudien en los colegios más caros y quiero cambiar el auto. No se trata de eso. La oración es que nos derramamos ante el Señor, pero hay algo tremendo ahí, que está Él ahí y hace cosas poderosas. ¿No te ha pasado que has orado por alguien y la vida de esa persona ha cambiado? Y hay gente que dice, me quedo dormida orando. Si supiéramos lo que hace la oración. ¿Cuánta gente hay que dice, yo oré por mi casa y movilicé ángeles y mi casa no se quemó? Amén. Ni siquiera he hablado contigo, pero he oído de otras personas también que dijeron, me puse a orar porque la palabra dice que cuando tú y yo entramos en el lugar secreto se activan los ángeles. Pero a lo mejor nuestros ángeles ya se están jubilando, como dijo el pastor Roger. Tan aburrido, no hay qué hacer, porque como no estamos orando, no estamos creyendo, Señor, ¿no me pudiste dar a alguien más entretenido, con más fe, que me hiciera mi vida fuera con más aventura? Entonces, cuando el Señor nos está hablando y volviendo ya todo lo que, y tú me puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo lo que has hablado? Está todo muy ligado. Romanos 1, 29 y 30, no sé si te lo... Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Hay una... sigue por favor, Nico, no sé si puedes. Bueno, no. Nos parece que hay pecados que nosotros jamás los vamos a cometer. Nunca. Por ejemplo, tú y yo no se nos pasa ni por la mente matar a alguien. Oh, ¿cómo se te ocurre? Yo voy a matar a alguien. Eso dejémoselo a otros, a los que están tras las rejas. Jamás se me podría pasar por la mente. Pero ¿sabes tú que hay pecados que están al mismo nivel de los homicidas? Entonces venimos a la iglesia con nuestra super Biblia Reina Valera debajo del brazo y decimos, yo jamás voy a asesinar a alguien. Yo jamás cometería un adulterio, una fornicación. Eso es para los pecadores. Pero a lo mejor le damos rienda suelta a nuestra lengua. Y estamos al nivel de los homicidas. Hermano, esto es fuerte. Y eso se llama religiosidad. Porque creemos que por venir a la iglesia ya somos salvos. Pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces por eso te decía, no sé, Nico, si la puedes volver, por favor, gracias. El 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Todo esto llegamos a la iglesia, todos bienvenidos,
A todos nos está nombrando aquí. Inventores de males, desobedientes a los padres. Y sigue mucho más. Con todo esto nosotros llegamos a Cristo. Mire qué lindo llegamos. Con todo esto llegamos. Entonces ya no robamos, no matamos, pero hay cositas que no se ven, que están ocultas, pero que sacan o mueven de la iglesia la gloria de Dios. Dijo Jesús, y esto en Mateo 12:30 dijo, el que no junta, desparrama. Eso no es un dicho, eso lo dijo Jesús. El que no es conmigo es contra mí. Y el que no junta, desparrama. No es que estamos aquí que nada hacemos, algo hacemos. O edificamos o destruimos. No estamos pintaditos, algo hacemos. Nos movilizamos y algo hacemos. Y Jesús lo dijo, el que no es conmigo está contra mí y el que no junta, desparrama. ¿Se logra entender? ¿O estoy haciendo mucho trabalengua? No sé. Pero el Señor en su palabra, y yo quiero volver a lo acerca de María y esa lepra que la palabra, ¿por qué la Biblia nos deja escrito esto? Dice que es para nuestra enseñanza. Todo lo que hay en la Biblia es para nuestra enseñanza. Salmo 1 dice, no te sientes en sillas de escarnecedores. No compartas. A veces somos tan bonitos que aceptamos todo lo que venga con toda la basura que venga. No nos damos cuenta que nuestra vida espiritual muchas veces está como está porque nos hemos rodeado de algo que no es bueno. Nos hemos rodeado y recibimos como un tacho de basura a nuestra vida y que nos tienen en un nivel espiritual donde ni siquiera nos podemos parar, no logro discernir, todo lo veo oscuro y tengo el entendimiento entenebrecido, como decía la palabra, porque no estoy logrando discernir. Los dones espirituales son regalos que Dios nos da. Cuando llegamos a Cristo, a ti y a mí Dios nos dio regalos. Yo no sé qué te dio a ti, pero a mí me dio regalos. Algo te dio el Señor que tú debes saberlo. Pero nos dio regalo. ¿A todos nos dio lo mismo? No. María dijo, yo profetizo. ¿Acaso por nosotros no habla también el Señor? ¿Por qué solo Moisés? Cuando ella se comparó, es terrible. Ella se comparó con Moisés. No tuvo temor, dijo, bueno, si total nos criamos juntos, ¿acaso Dios lo puede usar a él nomás? ¿Acaso no me ha dado dones bonitos a mí también? Yo profetizo, hablo en lenguas. Los dones espirituales, el primero es sabiduría. Mira qué hermoso. Pero nos impactan a veces los dones de sanidades, porque es más visto. El de profecía. ¡Wow! María a lo mejor tenía un ego, no lo sé, pero a lo mejor ya el hecho de profetizar ya estaba a otro nivel. Pero el primer don es sabiduría. Tú y yo necesitamos sabiduría. Dice el apóstol Pablo, pida los dones mejores. Pídeselo al Señor, Él te lo va a dar. Los dones son regalos. ¿Acaso su hijo no le piden cosas? Dígame un papá que su hijo no le pida nada. En esta iglesia no existe. A mí las niñas, yo no sé ustedes, pero a mí me piden, sobre todo la mía, la más chica todavía no se da cuenta, pero mamá, vamos al cine. Mamá, ese vestido, qué hermoso. Mamá, esos zapatos. 7 años, mamá, mamá, mamá. Y piden y piden y piden. Es tremendo. Yo ya le digo, ¿tú crees que la plata cae de los árboles? Cuando la palabra dice, pídale al Señor los dones mejores, es porque tú y yo vamos a necesitar echar mano de los dones. Es para edificar la iglesia. Yo necesito sabiduría. Yo necesito discernir de lo bueno y lo malo. Yo necesito de que Dios me enseñe. Mire, a lo mejor María profetizaba bien bonito y lo que decía se cumplía, quizás hasta al siguiente día. Pero aquí no había ni temor de Dios, ni sabiduría. Y la palabra nos está enseñando de que lo que Dios te dio a ti, lo que Dios le dio a la Dani, se lo dio a la Dani, no me lo dio a mí. Yo no puedo compararme con ella, porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Acaso la mano hace lo mismo que un ojo? No. ¿Acaso la boca hace lo mismo que el pie? No. Pero tú y yo nos ayudamos mutuamente.
Y dice el apóstol Pablo que en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo lindo, que somos el cuerpo de Cristo. Por eso yo no puedo anhelar lo que ella tiene o molestarme y no le hablo porque lo que Dios le dio a ella no me lo dio a mí, entonces me cae mal. Yo no te saludo y somos cuerpo y nos necesitamos. Tú vas a necesitar de tu pastor y tu pastor va a necesitar de ti también. El profeta necesita de aquel que tiene discernimiento, de aquel que tiene fe. Somos cuerpo y juntos podemos lograr mucho más que separados. Y creo que la religiosidad en la iglesia de Cristo se ha hecho más fuerte para dividirnos que para unirnos. Y ese es el problema, que se enciende la ira de Dios. Por eso no logramos ver lo que queremos, porque alguien nos infectó. No se olvide que la lepra es contagiosa. Cuando alguien te habla mal de alguien, nunca vas a mirar igual a tu hermano. Nunca más. Perdóname con esto que te estoy diciendo con todo el amor del mundo. Cuando permitimos que nuestra mesa nos contagie esa lepra que nos frena el avance, que nos paraliza, porque eso le pasó al pueblo de Israel, se paralizaron. Muchas veces pensamos, ay, un chismecito de amigos. No, eso paraliza el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios lo paraliza, lo frena y no hay avance y la presencia de Dios se va. Por eso es importante venir al Señor y de hecho hay una palabra que dice, creo que David la decía, ponle freno a mi lengua porque es un mundo de maldad. Ponme freno. Señor, no permitas pecar contra mi prójimo. Y creo, y el título de este mensaje, que ya lo estoy terminando, dice, Dios nos quiere bendecir. El problema es que a lo mejor Dios nos ha prometido la tierra prometida, valga la redundancia, pero nos quedamos ahí. Entonces es lo mismo, es dar vueltas y vueltas y vueltas cuando Dios dice, ahí está, ahí está, ahí está lo que tanto anhelas. Pero nosotros seguimos, no, acá, no, a mi manera, como yo quiero, como a mí me gusta. Pero Dios dice, créeme, porque ahí está. No, yo sigo y me lo paso así. Podían ser 40 días, pero yo sigo 40 años. Que el Señor nos bendiga. Amén. El título de este mensaje es Dios nos quiere bendecir. Si hemos pecado, hoy es el día para pedir perdón. Jesús dijo, el que no junta, desparrama. El que no edifica, destruye. Puedes meditar en tu corazón. ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué he hecho? Hermanos, la bendición de Dios no es solo tener plata. A veces pensamos y decimos, sí, pero esta persona vive conforme a su manera y la veo que como que bien próspera. La prosperidad de Dios es distinta a nuestros parámetros. Prosperidad no es solo plata. Hay gente que tiene plata pero está anhelando mucho de lo que otros tienen. Anhelando mucho. Es como el Kiko siempre le tenía envidia al Chavo, ¿se acuerdan? El Chavo, ¿qué tenía? Nada. Era huérfano, vivía en un barril y siempre quería la torta de jamón. El Kiko tenía a su mamá, andaba siempre como un marinero, lo tenía todo y salía con su pelota y su torta de jamón. A sacarle pica. La prosperidad de Dios te da lo que no es el parámetro del mundo. Mucha plata, mucho dinero es sinónimo de prosperidad. Dios quiere hacernos plenos en todas las áreas de nuestras vidas. La bendición de Dios alcanza aún nuestra descendencia y nuestra generación. Es más poderosa que el tener plata. La bendición de Dios es plenitud y es la tierra prometida donde fluye leche y miel. Leche y miel es lo que Dios tiene para ti y para mí. Por eso, antes de abrir mi boca, yo pienso, yo tengo que empezar a entender, oye, esta persona me encanta como es.
¿Le ha pasado a ustedes que ven a una persona y le encanta cómo es? A mí me ha pasado que hay gente que me inspira, como dicen en las redes sociales, gente que inspira. ¿Qué me inspira? Me inspira integridad. Me inspira que no es una prosperidad de Lucas, no se trata de Lucas. Tiene una prosperidad, una plenitud que es en Cristo. Ah, no, pero yo escojo al que es más bueno para la talla, más bueno para hablar de otros. Ese me gusta. Pero el Señor nos enseña a discernir. Y las alianzas las tenemos que hacer con gente de integridad. Que nuestras alianzas sean con gente que no te dicen nada, pero te están enseñando. Hay gente que a veces no te dice nada y te está enseñando una forma de vida que tú también puedes lograrla. No te dice nada, no te está predicando, pero te está enseñando plenitud, paz, gozo. Es íntegro y todo lo que hace, no sé cómo, pero le va bien. ¿Conoces a gente que parece que todo lo que hace le va bien? Yo no sé, pero es porque lo dice Salmos, y todo lo que haga prosperará. Salmo 1 termina diciendo: el que no se sentó en silla de escarnecedores, que en su ley, en la ley de Dios se deleita, que su deleite está en la palabra. ¿Conoces a gente que te habla y te empieza a lanzar la palabra? Parece que vive comiendo palabra. En su ley se deleita. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y termina diciendo, y todo lo que hace, trabajo donde cae parado, le dicen, termina renunciando porque viene algo mejor. No sé, gente que parece que el bien y la misericordia los siguen. Es prudente, nunca vas a escuchar un cagüín de parte de esas personas. No es del montón, está ahí visionando. Dice la palabra, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la vida, y los pies puestos en la roca. Cuando llegamos a la iglesia, porfa, no te fijes ni en el hermano ni en la hermana. Pon tu mirada y tus pies en Cristo. Si hay un consejo que hoy yo te puedo dar, mirada puesta en Cristo. Quiero orar. No sé si me pasé de la hora. No sé. Patito, gracias por su cariño. No lo sé. Mi esposo me lo va a decir porque los esposos siempre son nuestro espejo. Yo quiero orar para que Dios pueda bendecirnos. Yo no sé a quién le habló esta mañana el Señor, pero a mí me habló. ¿Tú quieres ver a un esposo convertido? ¿Tú quieres ver que tu descendencia es poderosa en la tierra? ¿Tú quieres ver que todo lo que hace prospera? Guarda tus labios del mal. Guárdalos. Si hemos pecado, abogado tenemos, que Jesús, pero ya no más. El Señor hoy día nos está hablando. Este era un mensaje que el Señor me dio el año pasado. Es un mensaje que Dios me estuvo hablando por meses. Lo estuve construyendo, lo estuve meditando mucho. Cuando el pastor me decía de poder hoy día dar el mensaje, dije, ya es el tiempo. Pero Dios nos quiere bendecir y quiere que ese trayecto de la promesa, del sacarnos de la esclavitud, Dios quiere que sea corto. Dios no quiere que se nos alargue. Dios no se complace en el sufrimiento. A veces pensamos que entre más sufrimos somos más santos. Dios no se complace en el sufrimiento. Pero dice la palabra del Señor que Él abre nuestro entendimiento y podemos lograr comprender porque nuestro corazón se quebrantó. Si alguien puede decir, Señor, he sido duro. Me tienes tantas promesas y han pasado los años y no veo una. Quizás tengo el problema en que he sido muy duro. Sigo hablando mal, sigo quejándome. Ahora queremos agua, ahora queremos carne. Dios permitió que el pueblo gozara de comida sin tener que trabajar un día. No tenían que trabajar por el maná, solo tenían que creerle a Dios. Aún les regaló un día de reposo, más encima. Era solo creerle y guardarse para Dios. Y Dios decía, ¿por qué no oyen mis mandamientos? Vamos a orar. Te voy a pedir que en reverencia puedas inclinar tu cabeza. La obra la hace el Espíritu Santo.
Y yo te voy a pedir que puedas orar al Señor. Si el Señor hoy día te ha hablado, te ha dicho algo, que podamos quebrantarnos y decirle: Señor, aún dentro de la iglesia mi corazón ha sido duro.